Esto fue lo que miró Dios en David. No sus errores. Nosotros los hombres miramos los errores de los hombres. Pero Dios no mira solamente nuestros errores, sino mira nuestro corazón. Cuando estamos dispuestos a reconocer nuestros errores, nuestras faltas, hallamos la gracia de Dios. Aleluya. Bueno, nuestra sociedad democrática en la que vivimos se hace una tierra fértil para la insubordinación hacia Dios. Porque estamos tan acostumbrados a vivir en una sociedad democrática que en la iglesia hacemos lo mismo. Ah, no, si a los hermanos les gusta lo que hago, pues yo voy a seguir haciéndolo. Si a los hermanos les gusta cómo yo profetizo, voy a seguir profetizando así. Porque los hermanos están contentos conmigo. Pero hermano, no es lo que los hermanos quieran, no es lo que la iglesia quiere, es lo que Dios quiere de ti. Y si tú estás llevando una palabra que no viene de Dios, Dios es el que te va a juzgar. Entonces, con este sentir de democracia, perdemos de vista, vamos a decir, la importancia de someterse a la autoridad de Dios. En el reino de Dios, el sometimiento nos da la apertura a usar el poder de Dios correctamente. Cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, tú vas a ser una persona con autoridad. Tú vas a ser una persona que puede romper las obras de las tinieblas. Porque eres una persona con autoridad. Voy a contar un breve testimonio. No quiero alentarme, pero es importante que entiendas lo que es autoridad. Estábamos viviendo en un cierto lugar. Acabamos de llegar allí y Dios me muestra en un sueño que se va a estallar una bomba en ese lugar. Mi sobrino que estaba viviendo con nosotros dice, yo agarro mis cosas y me voy. Si acaba de estallar una bomba, se va a quemar todo. Agarró sus pocas cositas que tenía y se marchó. Y yo dije entre mí, ¿yo cómo hago? Porque yo tengo muchas cosas para irme. No me puedo ir así de un momento a otro. ¿Cómo le hago? Y entonces te estaba diciendo que la bomba iba a estallar. Me desperté y dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué bomba es esta? Yo me puse a orar, hermano. A esa hora de la noche me puse a orar y a interceder. Y Señor, ¿cuál es esta bomba? Y sabe, el Espíritu Santo en esa noche me habló y me dijo, tú tienes el poder para desactivar cualquier bomba. Aleluya, dije yo, pues sí, yo tengo el poder, la autoridad. Y dije, en el nombre de Jesús, yo desactivo esa bomba ahora mismo. Yo lo hice en fe, yo no sabía de qué bomba se trataba, si realmente había una bomba o qué es lo que iba a pasar. Pero yo desactivé en fe, en obediencia a la palabra que recibí del Señor. Pasaron los días y un buen día estábamos allí sentados en la sala, cuando de pronto empezaron a sonar todas las sirenas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un incendio. Hermano, quiero decirle que donde nosotros estábamos se produjeron 3 incendios. Nosotros no supimos las causas de esos incendios de esos otros departamentos que estaban cerquita de nosotros. Pero en el nuestro no se produjo nada. Un buen día, la cocina estaba un poco vieja y saltó una chispa de la cocina, saltó. Yo no estaba ese día en casa, mis hijas me contaron. Y ellas inmediatamente apagaron el fuego y llamaron para ver qué estaba pasando. Nunca se produjo ninguna explosión, ningún incendio donde estábamos nosotros. Pero alrededor nuestro hubo 3 incendios, cerquitita nuestro. Hermano querido, ¿casualidad? ¿Usted cree en las casualidades? Yo no. Dios me dijo, desactiva esa bomba. Yo desactivé esa explosión, hermano. La desactivé en el nombre de Jesús y nunca se produjo. Hasta que nos fuimos de allí, nunca se produjo ninguna explosión, ningún incendio. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la autoridad de Dios, hermano querido,
usted puede caminar en victoria. Siempre, siempre, siempre. Entonces, para tener la autoridad de Dios hay que estar sometidos a Dios. Gloria al Señor. Ahora, en el reino de Dios, el sometimiento entonces nos da esa apertura a tener el poder, la autoridad contra toda obra del enemigo, de Satanás, el diablo. O sea que es importante no solamente el quebrantamiento, sino la obediencia a Dios. Cuando usted ha sido una persona quebrantada, usted ha sido una persona que ha entrado en ese proceso de quebrantamiento, usted va a ser una persona obediente a Dios. Y esto lo quiero decir para muchos profetas, que Dios los usa así. Y Dios le dice esto, esto y esto para decir al pueblo, pero empiezan después a agregar más. Porque actúan con emocionalismo. Dios dijo 3 palabras a su pueblo, pero ellos le agregaron 10, 20, 30, no sé. Pero Dios dijo 3. Necesitamos ser obedientes al Espíritu de Dios. Cuando Dios habla a su pueblo, si son 3 palabras, son 3 nada más. Dios sabe lo que va a hacer con esas 3 palabras, hermano. Tú di las 3 palabras que Dios ha puesto en tu boca, punto. Cierra. No sigas, no des lugar a tu emocionalismo, porque allí es donde entramos en la falsa profecía. Gloria al Señor. Ahora, para poder reconocer lo falso, primero tenemos que reconocer lo verdadero. Si tú no reconoces una profecía verdadera, tampoco vas a reconocer la falsa. Vas a ser engañado muy fácilmente. Aunque un mensaje profético no debe contradecir lo que está escrito en la palabra de Dios, y lo hemos dicho, sin embargo hay mensajes proféticos que no están directamente en la Biblia. Tenemos un ejemplo. En Hechos capítulo 11, verso 27 y 28, dice: en aquellos días unos profetas descendieron en Jerusalén, Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Ahí vemos una profecía que directamente no está escrita en la Biblia, pero sin embargo sucedió. En muchas ocasiones va a haber profecías que no están directamente, que no las vamos a encontrar escritas en la Biblia, pero son profecías de Dios. Y ahí es en esta área donde fácilmente se infiltra el engaño, en las profecías que no están directamente conectadas con la palabra de Dios. Un falso profeta puede dar un mensaje que no puede ser confirmado por la palabra de Dios. Y es aquí donde el discernimiento de espíritus tiene que funcionar en la iglesia. Porque Dios, a través de su Espíritu Santo, siempre nos va a mostrar cuando un mensaje no viene de Dios. En tal caso, tenemos que confrontar a ese tal profeta para que no traiga destrucción a la iglesia. Hermano querido, yo quiero contar un testimonio breve. No de un falso profeta, sino de un falso pastor. Porque todos los ministerios se pueden usar falsamente. Estábamos celebrando vamos a decir, noches de avivamiento en una iglesia donde más o menos unos 10 pastores, 10 iglesias estaban congregadas allí. Estábamos orando, estábamos ministrando el poder del Espíritu Santo. Y en la noche final, vamos a decir, en la noche de gala, en la noche donde esperamos ver moverse más el poder de Dios, aparece un pastor con su iglesia, con su membresía, y comienza a empujar a los hermanos hacia el piso. Así, literalmente empujarlos. Yo me dirigí al pastor que era vamos a decir, el presidente de los pastores, el que estaba dirigiendo a los demás pastores. Le dije: por favor, pastor, haga algo con esto, porque yo no quiero ver un accidente aquí, en esta noche.
y lo que está haciendo este pastor no viene de Dios. Y usted lo sabe como yo. Y él me dijo, sí, hermana, pero ¿por qué no mejor se lo dice usted? Porque pues usted visita aquí y usted se va a ir. Pero yo me quedo aquí, yo siempre tengo que verlo y estamos, bueno, tenemos que reunirnos periódicamente. Ok, le dije, está bien. Fui en el nombre del Señor, con la autoridad de Dios, y tuve que hacerlo, porque el pastor presidente no se animaba a hacerlo. Hermano querido, muchas veces cuidamos más nuestra posición en el ministerio que la obra de Dios. Y Dios no está tan interesado en que tú cuides tu posición, sino que cuides el rebaño que Él salvó con su propia sangre. Así que yo quiero decirte, hermano, cuando tú ves una falsa profecía, tú tienes que frenar eso. Porque ese pueblo a quien tú estás pastoreando, a quien tú estás ministrando, va a sufrir las consecuencias de la persona que está haciendo algo que no viene de Dios. Sea una profecía, sea una administración, sea lo que sea, no viene de Dios, tú lo sabes, el Señor te lo ha mostrado, tú tienes que frenar eso. Toma la autoridad del Señor y hazlo porque Dios está de acuerdo contigo. De eso estoy completamente segura. Dios no quiere que su pueblo sea destruido con falsas profecías, con falsas obras que se puedan hacer dentro de la iglesia. Entonces, Dios muchas veces nos va a usar para confrontar la falsa profecía. Yo todavía no he visto muchos siervos de Dios que estén dispuestos a confrontar esto. No lo he visto. Y creo que este es el tiempo en que los verdaderos siervos de Dios se tienen que levantar, hermano. En que los verdaderos siervos de Dios se tienen que levantar con autoridad del cielo y frenar y publicar y hacer notorio todo el engaño de Satanás que está sobre la iglesia. Yo lo creo. Simplemente porque si esto no se hace, hermano, la iglesia va hacia la apostasía. Va a caer en la apostasía y muchos se van a perder. Y esto Dios lo traerá en cuenta nuestra. Los que supimos la verdad y no lo quisimos decir. Así que esta es una exhortación para ti, siervo, para ti, hermano, que Dios te usa y que Dios ha dado discernimiento espiritual. En una ocasión estuve en una iglesia pequeña predicando. Era una iglesia hogar, estaba hecha en un hogar, y Dios me mostró a través de sueño y me confirmó que había una persona haciendo brujería en ese lugar, o espiritismo, lo que sea, ocultismo. Yo fui al pastor, yo reprendí a esa persona en el nombre del Señor. Ella no pudo, porque el diablo sabe cuando hay autoridad, hermano. Pero yo terminado el servicio, fui, hablé con el pastor y le dije, esa persona no está convertida, esa persona está tratando de destruir la obra en este lugar. Tiene que tomar cuenta de esto porque el Espíritu Santo me lo reveló y me lo confirmó. No, hermana, no puede ser. Si esa hermana ya se convirtió una buena hermana. No lo es, hermano, porque el Espíritu de Dios ya me lo reveló. Tenga cuidado. No quiso escuchar la voz del Señor. Tristemente, a la vuelta de un año, cuando volví a esa ciudad, la iglesia ya no existía más. Hermano querido, muchas veces no queremos tomar la autoridad como siervos de Dios. Y si hay una persona que está haciendo maldades, tenemos que descubrirla. Tenemos que hablar primero con ella. Si no se arrepiente, como dice la palabra, tomar 2 o 3 testigos y si no, hacerlo público en la iglesia. Esto es palabra de Dios. Esta es la autoridad que Dios nos ha dado como siervos de Dios y lo tenemos que tomar y lo tenemos que usar para la gloria del Señor y para cuidar el rebaño del Señor, que es lo que se pierde cuando nosotros no hacemos la voluntad del Señor. Aleluya. En otra ocasión llegó un profeta a nuestra iglesia y comenzó a profetizar y toda la gente estaba maravillada, hasta el pastor estaba maravillado con este tal profeta.
Y yo un día fui y le dije, pastor, ese no es un profeta. Y le va a dividir la iglesia. No, hermana. Bueno, le dije, usted ore. Dios le va a mostrar si estas palabras son ciertas, son de Dios o no. Usted ore, pregúntele al Señor. Yo sé que Dios va a hablar con usted. Hermano, no se tardó unas pocas semanas cuando este hombrecito profeta que andaba profetizando por todas partes empezó a desacreditar al pastor y comenzó a dividir la iglesia. Un buen día, mientras todo esto estaba ocurriendo, le vino un ataque al cerebro y murió. Dios es celoso de su pueblo. Dios ama a su pueblo. Nosotros tenemos que tener el corazón de Dios y amar al pueblo del Señor.